Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar este tiempo cantando Hay libertad. Nos ponemos de pie. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lava mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Podéis sentar. Ahora Diego va a hacer la lectura en Juan. Buenos días. Parece que hay dos o tres aquí nada más. Algunos están tomando té, otros están un poquito resfriados. Buenos días. Ahí, qué bueno. Me alegro escuchar esos buenos días. Estamos todos saliendo de algunos resfriados, otros gripe, pero gracias a Dios hoy podemos estar más de uno presente. Y aquellos que están resfriados o en casa hoy, también debemos de orar por ellos. Muchísimas gracias por haber orado por nuestras familias. También hemos estado orando por vosotros y la verdad que os echábamos de menos. Cuando no estamos, se siente que somos ausentes en participar en la casa del Señor. Así que, como decía Elizabeth, hoy vamos a leer, vamos a compartir la palabra del Señor. Sabemos que el Señor, cada vez que no habla a través de su palabra, siempre quiere comunicarnos algo y siempre es algo nuevo. Así que estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana, porque no podemos venir e irnos como hemos venido. Eso no debe de ser. Entonces, seguramente que el Señor tiene una porción de su palabra para cada uno de nosotros en diferentes momentos. Vamos a leer Juan, capítulo 5, del 1 al 18. Trataré de hacerlo lo mejor posible, ya que tengo un poquito la voz tomada, pero bueno, lo intentaremos. La palabra del Señor dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y en el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oremos. Padre, gracias una vez más por cuidar y velar por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos des fuerzas. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, aun lo más oculto de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, hoy nos ayudes a ser tus hijos, tus discípulos. Señor, te pido que a Pastor Justin tú le ayudes, le des paz, amor, tranquilidad, sanidad también a su cuerpo, tranquilidad, Señor, y que sobre todo él en cada momento pueda esconderse detrás de la cruz, que él pueda desaparecer y pueda ser guiado en todo momento por tu palabra, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros presentes, gracias porque eres fiel. Te pedimos sobre aquellos hermanos que no han podido llegar por diferentes motivos, por enfermedades o quizás por desánimo. Te pido, Señor, que le ayudes en cada momento, en cada circunstancia. Y los que estamos aquí hoy, Señor, podamos comer de tu palabra, Señor, con mucho gozo. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a continuar con el tiempo de alabanza, nos ponemos de pie de nuevo y ahora vamos a cantar La Gloria a Él. La gloria era al Dios de luz, quien hizo el mundo en plenitud.
La gloria a Él, quien por amor envió a su Hijo el Salvador, quien de su trono descendió para comprar nuestro perdón. La gloria a Él, quien se humilló para cargar nuestro dolor, vivió, murió y resucitó, el sacrificio en perfección. La gloria a Él, quien con poder da su amor a nuestro ser, Espíritu de luz y paz, fuente de gozo y santidad. A Padre, Hijo, Espíritu, rendimos todo en gratitud a ti, Altísimo Santo Dios, alzamos nuestra adoración. A Padre, Hijo, Espíritu, rendimos todo en gratitud a ti, Eterno Santo Dios, alzamos nuestra adoración. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Gracia quien puede medir, tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida
vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado a comprender que a tu Hijo le entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor, a vivir para tu gloria, oh Señor. A ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, condenado fue, siendo justo y fiel, clavado en una cruz. El poder de la cruz, mi pecado Él llevó, y la culpa cargó, soy perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu paz mostró, cargando el peso de mi mal, toda corrupción, todo mal pensar, tú has pagado allí. El poder de la cruz, mi pecado Él llevó, y la culpa cargó, soy perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo agonía exageró, pero roto en dos, se escuchó el clamor, su obra consumió. El poder de la cruz, mi pecado Él llevó, y la culpa cargó, soy perdonado en la cruz. Anulaste ahí el acta contra mí, por sus dolores libre soy. Él te derrotó y la
pues los niños pueden ir a su clase. Ay, buenos días. Mejor, Diego. Has calentado su voz y ya están preparados para saludar. Qué bien, gracias. Tenemos que dejar a Diego hacer esto todos los días. Todos los domingos, ¿no? Creo que en el ámbito del teatro hay una persona que viene para calentar la audiencia, ¿no? Debemos hacer esto para que estáis preparados para contestar cuando digo buenos días. Bueno, pues tenemos algunas cosas para mencionar. Todavía tenemos bastante gente que están recuperándose de ese resfriado, ese catarro, la gripe. Podemos llamarlo como queremos, pero estamos sufriendo todos, creo, o la mayoría por lo menos, y todavía hay algunas personas que están recuperándose porque no están 100%, oramos por ellos. También debemos orar por John, está viajando hoy, esta semana y la semana que viene también está viajando, ¿verdad? Ha estado por todas partes aquí en España, está en Murcia hoy. De Murcia se van a Zaragoza, en Murcia tienen que dormir en el hangar del avión durante 2 días. Muy bien. Y nada, ya luego se van a Zaragoza y después a Navarra. Todo también depende de la meteorología, porque como tienen que saltar, pues es un poco Claro. impredecible porque viene mucho frío ahora, ¿no? Sí, sí. Pues oramos por él. ¿Están viajando en coche, avión? A Murcia en autobús. Vale. De Murcia a Zaragoza en avión. Vale. Y luego creo que van otra vez. Cuando me mandó lo que era la agenda para él durante esas 2 semanas, le mandé se llama GIF, ¿no? Sí. De un hombre con su cabeza saliendo de un tren porque está viajando mucho y el pobre creo que no sabe dónde está en ese momento. Entonces oramos por él mientras que está en ese momento de mucho viaje. Creo que no tenemos ninguna otra cosa para mencionar en cuanto a la oración. Entonces, seguimos con nuestra serie de sermones que se llama Creer sobre el Evangelio de Juan. Y hoy he puesto como título, es muy auténtico, es un título bastante, no sé, yo tenía que pensar mucho, realmente lo saqué de un versículo en nuestro pasaje, que es, ¿quieres ser sano? Mientras que estamos mirando a esa historia tan bonita de ese paralítico, Cristo preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Y es la pregunta de hoy. Entonces, oramos y vamos directamente a lo que es el sermón para hoy. Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos ha dado, el tiempo de alabanza que ha sido muy preciosa, escuchando voces que no hemos escuchado en algunas semanas porque había gente sufriendo con la gripe, con ese virus que está pasando por el pueblo y que hoy han vuelto porque están mejor o por lo menos pueden estar porque no tienen fiebre y esas cosas. Pues escuchar sus voces otra vez cantando es un gozo para mí como pastor y como un hermano en Cristo, pues es un gozo tener ese compañerismo con mis hermanos. Te pido en ese momento que tú bendigas todo lo que vamos a hacer hoy, no solamente la alabanza, sino también ese momento que vamos a enfocarnos en tu palabra. Te pido que tú puedes esconderme tras la cruz, como ha dicho Diego en su oración también, y que la gente pueda ver a Jesús y nada más. Es lo que queremos ver hoy. Te pido que sea claro el mensaje de ese pasaje y que tú utilizas el Espíritu Santo en nuestras vidas para provocar cambios, pero eso significa que tienes que provocar alguna reacción en nuestro corazón que puede producir o rechazo o aceptación. Y esa aceptación indica que estamos preparados para dejar de cambiar nuestras vidas. Te pido que cada persona que está aquí no va a rechazarte o rechazar el cambio que quieres hacer, sino que dejamos a ti realmente hacer el cambio. Te pido esas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues en los capítulos 2 hasta 10, Juan, el autor de ese evangelio, presenta cosas que Jesús estaba haciendo
que realmente provocaron, podemos decir, algunas controversias, ¿no? ¿Podemos decirlo de esa forma? Controversias son las cosas que provocan una reacción que puede producir esa o rechazo o aceptación. Y realmente está haciendo esas cosas, esas señales, los milagros, y ahora vamos a ver un cambio de ritmo un poquito, aunque vamos a ver otra señal hoy, vamos a ver algo un poco diferente. Está enfocando esas cosas en particular a los judíos y los fariseos, que son los líderes religiosos y políticos. Son ellos que realmente han sido más afectados, que realmente van a ver lo que está haciendo Jesús, lo que está diciendo, predicando y haciendo Jesús, y ellos van a reaccionar de una forma mayormente de rechazo. En los capítulos 2 hasta 4, Jesús estaba actuando, o atacando, mejor dicho, las instituciones judaicas. En los capítulos 5 a 10, que estamos empezando hoy, Jesús ataca a las fiestas judaicas. El Shabbat, que es el sábado, el día de reposo. Yo tengo que meter una palabra hebrea, ¿vale? La Pascua, los tabernáculos y también la fiesta de las luces, que es, nunca he dicho esta palabra o ese nombre en español en mi vida, Hanukkah, ¿está bien dicho así? Sí. Que es la fiesta de las luces, que realmente es la dedicación del templo, o la rededicación del templo, como hemos visto en Nehemías. Entonces, él va a atacar estas fiestas. Jesús utiliza esas señales que está haciendo, que hizo en el pasado, que está haciendo en ese momento y lo que está haciendo en ese capítulo, y sus propias acciones para crear esas controversias o esos momentos de tensión. Como sabéis, me encanta decir que Dios siempre nos pone en puntos de tensión. ¿Por qué? Porque es cuando estamos en puntos de tensión cuando tenemos que realmente tomar decisiones que va a afectar, mejor dicho, o nuestro crecimiento, la santificación bajo el guía del Espíritu Santo, o que rechazamos a lo que Dios quiere y quedamos en el punto donde estamos o incluso retrocedemos un poco más atrás. Pero Dios quiere ponernos siempre en puntos de tensión. Dios quiere crear en nuestros propios corazones, no solamente en lo que estamos leyendo en el texto y lo que hemos visto hasta este momento en Juan. Él quiere crear esas controversias en nuestro corazón para que nosotros tenemos que tomar decisiones y las decisiones que Él realmente quiere que tomamos. Y hoy vamos a examinar la tercera de las 7 señales que Juan presenta en su Evangelio. Había mucho más señales, sabemos esto, pero Juan solamente quiere compartir 7. ¿Cuáles son los 7? Pues hemos visto la conversión del agua en vino, eso es el capítulo 2. Hemos visto la curación del hijo del noble, eso fue la semana pasada, en el capítulo 4. Hoy vamos a enfocarnos en la curación o la sanación de ese paralítico, en el capítulo 5. Luego, más adelante, en el capítulo 6, vamos a ver a Jesús dar de comer a 5,000 personas con muy poca comida, ¿vale? Y en el capítulo 9, la curación del ciego. En el capítulo 11, creo que la señal más conocida, que es la resurrección de Lázaro. Bueno, digo la señal más conocida. No estoy pensando en la última, porque realmente es la señal más conocido, pero estamos hablando en capítulo 11 de la resurrección de Lázaro. Y luego la séptima señal, que es la señal más conocida, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, la resurrección de Jesús mismo. Es la última señal que presenta Juan en su Evangelio para que nosotros realmente conocemos a Jesús y que creemos aún más en Él.
Entonces vamos a examinar la curación de ese paralítico hoy. Quiero hacerlo por medio de hacer como un paseo, nada más, por el pasaje. Entonces vamos a tocar cada versículo que está aquí, como hemos leído antes, pero vamos a tocar cada versículo poco a poco, hablando de lo que vemos en esos versículos, y luego cuando terminamos el paseo por el pasaje, vamos a ver el significado de lo que hemos leído. Juan 5, versículos 1 a 2 dice: Después de esas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Después de todo lo que pasó en el capítulo 4, también en el capítulo 3, también en el capítulo 2, pero todo lo que hemos visto en Samaria, lo que hemos visto en Galilea, lo que hemos visto también en Judea, pero hace tiempo, pues había una fiesta. Y es interesante, aquí no nos dice cuál es esta fiesta de las muchas fiestas o festivos que tienen los judíos, simplemente que había una fiesta. Y hay muchas opiniones de cuál era esa fiesta, pero no nos dice, y realmente no importa por qué. Porque el contenido del capítulo no tiene nada que ver con una fiesta específica, sino de algo un poco más general, algo un poco más cotidiano en su vida, la vida de los judíos. Normalmente cuando Juan presenta una fiesta en su evangelio es porque la fiesta afecta lo que estamos leyendo en el pasaje, y en ese momento no es el caso. Pero para celebrar esta fiesta, que no conocemos cuál es, Jesús tenía que subir a Jerusalén, como ha sido su costumbre, no solamente en su ministerio, sino desde su nacimiento. Porque como hemos visto hace poco, que desde su nacimiento sus padres mantuvieron, mejor dicho, esa costumbre de celebrar las fiestas ahí en Jerusalén, porque había el templo ahí. Entonces estaban celebrando, haciendo sacrificios ahí. En el templo de Jerusalén había una puerta de las ovejas, como ha sido mencionado en el texto. Y es importante que entendamos, durante las fiestas, pues obviamente había sacrificios todos los días en el calendario de los judíos. Pero en las fiestas, porque la población de Jerusalén triplicaba en los momentos de las fiestas, por lo menos, ¿vale? Entonces, había un montón de gente ahí para celebrar esa fiesta. ¿Cuál era? No sabemos. Pero el hecho de que había más gente significa que había más animales para el sacrificio. Y Juan nos está dando una pista de dónde estaba este sitio, ese lugar de lo que estamos hablando, ese estanque. Estaba cerca de la puerta de las ovejas. Es importante entender eso porque eso es el lugar donde entraron los animales para ser sacrificados, para tener su sangre derramada sobre el altar. Esto es el lugar de más movimiento de todo el templo. Movimiento no humano, sino movimiento de animales. Y obviamente podemos entender, si había un sacrificio por lo menos por cada persona y la población de Jerusalén ha triplicado, es como decirlo, no ha duplicado sino ha triplicado, pues tenemos que saber que había un montón de animales, que significa que hay un montón de desechos, ¿no? Desechos de los animales. Entonces el olor, podemos imaginar cómo es, ¿no? O cómo era. Pero es interesante que es en ese sitio donde hay mucha asquerosidad, es como decirlo, cosas muy feas, olores muy fuertes, vemos ese lugar que es un estanque, un sitio de agua, como una piscina, podemos decirlo así,
Incluso en ese momento era más bien como una piscina, porque vemos que ese estanque que se llama Bethesda estaba rodeada por 5 pórticos. No he puesto la foto, ¿verdad? Gali, perdón. Yo tenía una foto buenísima de ese estanque y he olvidado ponerlo. Pero ese estanque es algo totalmente diferente. Había esos 5 pórticos y esos 5 pórticos producía sombra para los que estaban ahí disfrutando de esa, entre comillas, piscina, ¿vale? Entonces, es en ese sitio vemos todo lo que va a pasar. Y es interesante que entendemos el nombre de ese estanque, o es importante que entendamos lo que significa el nombre de ese estanque, que se llama Bethesda. En hebreo, el título o nombre Bethesda significa casa de misericordia o casa de gracia. También podemos poner casa de amor, pero es esta idea, ¿no? Casa de misericordia, casa de amor, casa de gracia. Pues esto es el lugar, el escenario donde vamos a ver a Jesús hacer su tercera señal. Entonces, versículo 3 a 4 dicen, en estos yacía una multitud de enfermos, en estos ¿qué? En los pórticos, ¿vale? Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La sombra proporcionada por los 5 pórticos creó un gran lugar para estas personas que estaban sufriendo con las enfermedades, con cosas que han pasado con sus piernas, con sus brazos, lo que sea, esos paralíticos, para que puedan descansar y esperar el momento en que va a ser agitada el agua del estanque. En el versículo 4, Juan nos comparte una leyenda. No es importante que lo entendamos para entender el pasaje, pero algunas traducciones no ponen versículo 4, en otras traducciones ponen versículo 4. Pero realmente no cambia el sentido de la historia si hay versículo 4 o si no hay el versículo 4. Porque luego más adelante vemos la misma cosa compartida por el mismo paralítico que estaba ahí en el estanque. Eso va a ser un problema, porque yo tenía que pasar para comprar las tarjetas de consorcio en un estanco y yo tenía esto grabado en mi cerebro. Perdón. Pero en el versículo 4, Juan nos comparte una leyenda que explica lo que sucede en ese estanque, que no es como cualquier otro estanque, otra piscina, otro cuerpo de agua, donde tú puedes refrescarte y hacer otras cosas, dar agua a la familia. No, eso es un sitio especial. El estanque era un lugar de esperanza. ¿Por qué? Porque realmente en ese sitio había cosas extraordinarias. No quiero decir cosas milagrosas, porque un milagro viene de parte de Dios. Y quizás es de Dios. La leyenda dice que viene un ángel o baja un ángel para agitar las aguas y luego los que entran primero se quedan sanos. Pero realmente no sabemos porque no podemos ver los ángeles bajando para turbar las aguas o el agua, porque las aguas es una profundidad de agua, ¿no? Entonces no podemos verlo. Hay algunas personas que dicen que fue, no sé, una cisterna de agua donde había un fuente, un nacimiento de un tipo de agua, un cuerpo de agua, y por eso había esos momentos en que el agua se movía.
pero es verdad y ha sido comprobado por el hombre que vemos aquí, que lo ha visto con sus ojos, y luego por la leyenda que existe, que cuando la persona entra primera en el agua, después de que el agua estaba ahí moviéndose, pues salió sano. Cada persona. Y es importante que entendemos que ese sitio no es como cualquier otro estanque, que es un sitio de esperanza, porque en ese momento la gente sin esperanza en Jerusalén necesitaban algo de esperanza. Estaban sin esperanza, estaban llenos de vergüenza en su vida, porque la idea común de aquella época era la justicia retributiva. ¿Qué significa esto? Es la idea de que Dios manda bendiciones a las buenas personas, a las personas religiosas, a las personas que guardan la ley, y manda tribulaciones a las personas malas. Entonces, si estás pasando mal en tu vida, es porque has pecado, no has guardado la ley como debes, entonces esto trae consigo vergüenza. Y podemos ver esa misma cosa a lo largo de la Biblia, esa idea de la justicia retributiva, pero no solamente en el Antiguo Testamento y en los judíos, los fariseos, sino también en la misma mentalidad de los discípulos. En Juan capítulo 9, versículos 1 a 2, vemos algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces vemos la mentalidad de esa justicia retributiva en los discípulos, porque ellos cuando vieron ese ciego, la primera cosa que pensaron era, ¿quién pecó, él o los padres de él? Eso trae vergüenza al que está sufriendo con cualquier cosa que está sufriendo, enfermedad, parálisis. Pues eso trae mucha vergüenza. Pero me encanta cómo respondió Jesús. Él dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que penséis vosotros es incorrecto. Lo que vosotros penséis que es vergüenza, es pecado, es porque había alguna maldad en esa persona. Es verdad que había maldad en esa persona, pero eso no fue la causa de esa enfermedad que tuvo. No, es para que Dios sea glorificado a través de las enfermedades en su vida, las tribulaciones. Entonces lo que vemos aquí en ese estanque es un grupo grande de paralíticos, enfermos, cojos, ciegos, cualquier persona que tenía un problema de salud, quizás incluso salud mental, estaba ahí en ese estanque esperando un movimiento del agua, para que puedan recuperarse su salud. Y es importante que existía el estanque para dar esperanza a los que no tenían esperanza, para que no tienen que vivir con la vergüenza que siempre han tenido en sus vidas. Versículo 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. De un versículo al siguiente, Juan va del macro, de la visión global, grande, al micro. Está enfocando en solamente un hombre. Del estanque de Bethesda, que está ahí al lado o cerca de la puerta de las ovejas, que está en una ciudad grande, llena de gente, que están ofreciendo sacrificios, un estanque lleno de paralíticos, lleno de gente que tienen necesidad. Y ahora, de versículo 4 a versículo 5,
Me encanta cómo lo hacía. Y había un hombre. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Vemos la detalle, ¿no? De que Dios no está tan preocupado, aunque sí está preocupado, por la visión o la imagen grande, sino que está tan involucrado en el personal, o en la personal, hablando directamente con la gente. De ver la imagen grande al ver un individuo. Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Es la pregunta que tenemos como el título del mensaje. Jesús, paseando por el estanque, vio al paralítico y tuvo compasión por él. Es la misma cosa que hemos visto en la vida de Jesús vez tras vez tras vez y que vamos a ver más adelante. Es igual cuando estaba paseando por el campo y veía una multitud que estaban perdidos como ovejas sin pastor y tuvo compasión por ellos. Es la misma idea, que él estaba paseando por el estanque. No sabemos exactamente si estaba dentro del estanque o que estaba en las afueras y podía ver el hombre o podía ver el escenario. Veían las ovejas, olían los olores. Estaba ahí con ese jaleo de ruido que tenía Jerusalén en ese momento por la fiesta, por la mucha gente. Y cuando vio a él, me encanta. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo, a mí me encanta, Dios encarnado, Jesús mismo, que es esa palabra, de conocer todo, ¿no? Me he quedado en blanco. Omnisciente, perdón. El Dios encarnado, Jesús mismo, el Mesías de todo, el omnisciente Dios, supo que llevaba mucho tiempo así y dijo, por si acaso, oye, ¿quieres ser sano? Me encanta la pregunta. ¿Qué piensas que debe ser, o en tu mente, si puedes ponerte en el lugar de este hombre, este paralítico que llevaba 38 años con esa parálisis en su vida? ¿Qué hubiera sido tu respuesta? Claro que sí. Claro que sí. La razón por la cual estaba todos los días de su vida que tenía un hombre o a unos hombres para llevarle por la mañana y luego recogerle para llevarle otra vez a casa y dejarle todo el día ahí en el estanque, y estaba descansando ahí en esos pórticos en la sombra, era para ser el primero para entrar en el agua después de que ha sido movido. La razón por la cual estaba ahí en ese estanque de Bethesda, era porque deseaba ser sano. La única razón por la cual vas a quedar ahí en Bethesda hablando con otros paralíticos, cojos, enfermos, la única razón que vas a estar ahí con esa cantidad de gente tan necesitada era para ser sano. Entonces, claro que sí, quería ser sano. Pero ¿sabes lo que me encanta también de esa pregunta? Que Jesús no solamente quería saber lo que deseaba, sino que estaba intentando llegar a su corazón. Porque realmente este hombre no tenía ninguna esperanza para llegar primero al agua. ¿Entendemos esto? ¿Qué pasa cuando alguien tiene parálisis? ¿Puede mover fácilmente? Depende del grado de parálisis que tiene. Pues no podía moverse. Incluso que vemos esto en el versículo 7. Dice, Señor,
Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Obviamente que él no podía moverse por su propia fuerza. Él no podía llegar a ese momento a entrar primero en el agua. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, quizás que solamente podía usar sus brazos para intentar llegar al estanque, y no podía llegar primero para que luego pueda disfrutar de esa sanación. Creo que el hombre no sabía con quién estaba hablando. Eso es mi opinión, pero creo que no sabía con quién estaba hablando. Jesús ya ha sanado a otros de muchas enfermedades. Va a sanar mucho más que solamente estos que están mencionados aquí en Juan. Pero el paralítico no podía quitar su enfoque en el estanque. Estaba hablando con este hombre, pero estaba mirando al agua. ¿Para qué? Para ver. Si agita el agua, pues me voy. Él no sabía con quién estaba hablando. Cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta tuvo que ser, sí, Señor mío. En ese momento, sanación. Pero Jesús quería llegar un poco más profundo en su corazón. Y Jesús en el versículo 8 le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No es que el hombre no creía. Obviamente tenía fe en las cosas que no podía explicar, las cosas que no podía ver. Él tenía fe que Dios estaba mandando un ángel para agitar el agua, para que los que pueden entrar primero pueden salir sanos. Él tenía fe, entonces Jesús lo sabía. Entonces cuando preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Y recibió esa respuesta que no tengo alguien que me meta en el agua después de que el agua se movía para ser sano y otros llegan antes que yo. Él sabía que había fe en su corazón y entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. El hecho de que este hombre tenía fe, pero no sabía con quién estaba hablando, Jesús le dio 3 imperativos. A mí me encanta. Primer imperativo, levántate. 38 años con la enfermedad, con esa parálisis que tiene. Y ahora este hombre, que está completamente sano, me está diciendo levantarme. Y luego dice, toma tu lecho. No solamente levantarme, sino también que yo tengo que coger mi camita que llevo 38 años utilizando, que ahora está lleno de cosas feas, ¿no? Y ahora tengo que levantarme y coger esa cosa que pesa. Y luego el último imperativo es anda. Que nunca ha sido una posibilidad. Pero me encanta que en el momento que Jesús dijo esto, ¿qué hizo el hombre? Se levantó, cogió su lecho, su camita y anduvo. Parece un poco parecido a lo que pasó la semana pasada, ¿no? Con este hombre noble, cuando Jesús dijo a él al principio, si no ves una señal, un milagro, pues no vas a creer. Persistió, preguntando a Jesús o pidiendo que Jesús vuelve
a su casa para sanar a su hijo, Jesús dijo, pues tu hijo vive. Y en el momento creó y salió para ver a su hijo. Me encanta la respuesta. Me encanta la respuesta de Jesús a este hombre. Pero es interesante aquí que cada uno de esos imperativos requería fe. En cada paso, levantarte, vale. Tomar el lecho, ok, tengo fuerza para hacerlo. Y andar, pues nunca he hecho esto en 38 años, pues vamos a intentar. Requería fe. En cada paso. Pero me encanta que este hombre obedeció. No solamente el primer imperativo, no solamente el segundo, sino también todos. Versículos 10 hasta 12 dicen, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Bueno, vamos a terminar con los versículos y luego voy a hacer algunos comentarios. Ese día es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es él que te dijo, toma tu lecho y anda? El hecho que llevaba su lecho, su camita, los judíos, los fariseos, mayormente aquí, le avisaron que estaba rompiendo el día de reposo, que es el sábado, que es el Shabbat. Y no era legal llevar una carga así. Entonces ellos seguramente conocieron a este hombre. Y si no conocieron a este hombre, supieron de que este hombre está saliendo del estanque de Bethesda llevando un lecho, significa que ha sido sano porque era antes un enfermo. Me encanta la respuesta de este hombre después de escuchar lo que dijeron estos fariseos. Dijo, pues, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pero estos hombres, después incluso de escuchar la respuesta, si no conocía a este hombre antes, o si no conocieron a este hombre antes, pues ahora entienden que este hombre fue paralítico y que recientemente ha sido sano o sanado. Pero se enfocaron en el hecho de que rompió la ley judaica en vez de que el paralítico de 38 años fue sanado. ¿Vemos su enfoque? Parece como un enfoque de este hombre mirando a las aguas en vez de mirar a Jesús, ¿no? Cuando enteraron de que llevaba su lecho porque alguien le dio un mandato a hacerlo, pues quisieron conocer quién le obligó a romper la ley. Versículo 13 a 14. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, obviamente no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo veo interesante que Jesús encontró el hombre en el templo. No sabemos la razón en concreta, porque no nos dice aquí en el pasaje por qué estaba en el templo. Sabemos que Jesús de vez en cuando hacía curaciones, pues mandaba a la gente al templo para presentarse
a las curas, a los sacerdotes para pasar algunos ritos para ser limpios ceremonialmente. No sé si es el caso o que fue el caso para este hombre paralítico, pero que estaba ahí en el templo, que Jesús estaba ahí entrando en el templo y encontró el hombre ahí, el paralítico, que ya no es paralítico, es sano, un hombre andando en el templo. Entonces podemos tener diferentes opiniones acerca de por qué estaba ahí, pero mi opinión, mi pensamiento es porque estaba ahí adorando a Dios. Es otra cosa que vemos en el Nuevo Testamento. Después de que la gente han sido sanados, pues van al templo para adorar a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas. Jesús no le dijo que fuera y no pecara más porque su parálisis era necesariamente producto del pecado. Podía ser, ¿vale? Pero en ese instante no nos dice nada acerca de esto. Entonces, no es necesariamente que Jesús está diciendo que su pecado fue la causa de su parálisis, sino que su nueva salud, Jesús no quería que su nueva salud lo llevaría a una tentación más fuerte que lleva a un pecado. Y obviamente, más adelante en ese mismo capítulo que Manolo nos va a traer el mensaje la semana que viene acerca de esto, pues obviamente hay razón por la cual no debemos seguir pecando si hemos sido sanos. Primeramente porque somos hijos de Dios y tenemos nueva vida, pero también sabiendo que hay juicio después de esa vida y no debemos pecar. Es como lo que dijo Thomas Brooks: esfuérzate más para guardarte del pecado que el sufrimiento. Eso es lo que veo en Jesús aquí con el paralítico. No estaba amenazando a él, amenazando, eso, sino que estaba avisándole: ahora porque tienes habilidad, ahora porque tienes capacidad, ahora porque puedes sentir ahí donde no tuviese sentido antes, viene más tentación y más posibilidad de pecar. Versículos 15 a 18, y terminamos pronto. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos fueron avisados de Jesús era quien sanó el paralítico, y los se indignaron contra Jesús y pensaron matarle. Eso es donde empezamos con esa idea de que los fariseos quieren matar a Jesús. Empezó con solamente que rompía el día de reposo, pero luego Jesús echó leña en el fuego. A mí me encanta. Jesús no tenía miedo de estos. Jesús declaró que su Padre era Dios y era igual que Dios, diciendo que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estos hombres, los judíos, los fariseos, sabían perfectamente a lo que estaba diciendo Jesús. Por eso vemos en el versículo 18 que aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ahora tenemos otra excusa,
y una excusa mucho más fuerte e importante, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La respuesta de los fariseos es predecible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban enfocados en con quién estaba hablando, sino que estaban enfocando en lo que ellos crearon con sus propias opiniones, pensamientos, las tradiciones judaicas. Estaban enfocando más en la ley que en el Dios de la ley. Vale, pero después de leer ese pasaje y hacer como un paseo hablando de los versículos, tenemos que recordar una cosa. ¿Por qué existen las señales que están compartiendo Juan? O las señales en general. Recordamos lo que son los versículos claves de Juan, que habla del propósito de Juan. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ese libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón por la cual Jesús, o Juan, mejor dicho, perdón, está presentando esta señal en este momento era para que la gente, no solamente los que estaban ahí, sino también los que estaban leyendo esta historia, esta señal, este pasaje, para que ellos puedan creer en Jesús. Y creyendo que tengan vida eterna, porque ponen su fe en el sacrificio de Jesús. Esto nos lleva al argumento de ese narrativo que hemos leído. ¿Qué es el argumento? Jesús es la respuesta. En punto. Jesús es la respuesta. Es muy profundo, ¿no? Ese argumento tan bonito, tan bien pensado, pues vais a salir de aquí pensando, pues Pastor Justin, ese argumento ha sido buenísimo. No, es lo que vemos aquí en el pasaje. ¿Y cómo podemos verlo? No está escrito aquí, pero es lo que Juan quiere compartir con su audiencia. Vemos ese argumento en la primera historia sobre la señal de la curación de ese paralítico. El paralítico estaba enfocado en la forma que entendió para ser curado. Es el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre estaba tan enfocado en lo que él sabía de cómo ser sano, de cómo ser curado, de cómo puede recibir otra vez fuerza en sus piernas para que él podía andar por su propia fuerza. Él estaba tan enfocado en lo que él podía explicar con su entendimiento de que perdía el hecho de que lo que realmente necesitaba en el momento estaba junto antes él. Estaba mirándole por la cara, intentando explicarle lo que realmente necesitaba. No lo hacía falta el estanque de Bethesda, la casa de misericordia y gracia y amor, porque hablaba con el Dios encarnado lleno de gracia, misericordia y amor.
No había necesidad de esperar que un ángel, según la leyenda, que bajaba para agitar el agua, para que luego pueda entrar primero para ser sano. No necesitaba esto, necesitaba a Jesús y nada más. Entonces el enfoque de este hombre era en lo que él podía entender humanamente, lo que él podía explicar, lo que ha visto con sus propios ojos, porque ha visto a otros ser sanos en los 38 años de esa enfermedad, cuando estaba ahí esperando en el estanque de Bethesda. Que cuando vino Jesús para preguntarle, ¿quieres ser sano? No podía quitar la vista de esto sin Jesús decirle, la fe que tienes ahí, en esta piscina de agua, en este lugar, pues levántate, toma tu lecho y anda. Ten fe en mí. Te estoy mandando a hacerlo. Y lo que vemos en él es obediencia. Jesús era la respuesta para este hombre. Recordamos que no había ninguna esperanza para este hombre llegar primero al agua. No había. Aunque estaba ahí todos los días, no había forma de llegar primero. Lo que necesitaba era Jesús. También podemos ver el argumento en la historia sobre los judíos y el día de reposo. Los judíos pusieron su fe en la ley en vez del Dios de la ley, como he dicho antes. Dios dio el día de reposo para ser beneficio o bendición para su pueblo. No lo hizo para ser una carga para su pueblo, sino para el beneficio de su pueblo. Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, le dio a los israelitas instrucciones claras con respecto a observar y honrar el día de reposo. El día de reposo no debería ser una carga, sino debería ser una señal del pacto mosaico, para empezar. Y también un tiempo en el que el pueblo debía enfocarse en su relación con Dios después de un ajetreado semana de trabajo. Partícipe en un tiempo de reflexión sobre el amor y la misericordia y las abundantes bendiciones del Padre para su pueblo. Eso es cómo funcionaron la ley, o lo que fue la intención de Dios para la ley. Dios dio instrucciones específicas en la Torá, sobre cómo se debía observar el día de reposo. El día de reposo tenía el propósito de beneficiar a la gente, de no ser una carga. Sin embargo, a medida que pasaban los años, los líderes religiosos buscaron ampliar las instrucciones de Dios sobre las observancias del día de reposo, hasta que el enfoque ya no estaba en la relación del uno con Dios y también con su prójimo, sino en la relación de uno con guardar las pesadas tradiciones hechas por el hombre. E incluso hay cosas que hacen incluso hoy día los rabí, ¿no? Los que están encargados de las iglesias o los templos de los judíos en ese momento, las sinagogas, perdón, no hay un templo, en las sinagogas y en los lugares donde celebran las tradiciones, pues ellos crean como obstáculos en el vecindario para que la gente no pueda salir, para que no están a riesgo de romper la ley. Es lo que siguen haciendo hoy día. En la época de Jesús, la observancia del día de reposo era más una carga que un beneficio que ayudaba a acercar a la gente a acercarse más al Señor y darse descanso físico, emocional, espiritual. Para aclarar las instrucciones de la Torá, los líderes religiosos judíos crearon
39 categorías separadas de lo que implicaba la observancia correcta del día de reposo. No vamos a hablar de las categorías para observar la ley de una forma correcta, de observar ese día de reposo, porque si hacemos esto, pues vamos a estar aquí por algún tiempo, ¿vale? Las tradiciones hechas por el hombre eran opresivas sobre la gente. Quiero dar algunos ejemplos. El primer ejemplo, la escritura debajo de una pintura, de un cuadro en un museo o en tu casa, no debería leerlo en el día de reposo. ¿Por qué? Podría resultar en que uno se volvería a los ídolos. Esto era parte de guardar el día de reposo. La etiqueta que pone ahí, que habla de quién es el pintor y esas cosas, no debes leer esto. Otro ejemplo, el barro en la ropa de una persona podía ser aplastado por la mano de una persona y luego sacudido, pero no podía ser borrado o utilizado. No puedes utilizar la misma prenda para frotar la mancha y quitar el barro. ¿Por qué? Es trabajo. Uno podría mirarse a un espejo en el día de reposo si estuviera el espejo montado en una pared, pero uno no podía mirarse en un espejo de mano porque generalmente se quitan los pelos sueltos con él. Por si acaso vas a ver algo en tu cara que no quieres y haces esto. Has roto el día de reposo. Y el último ejemplo. Uno no puede cerrar los ojos de una persona muerta en el día de reposo. Para nosotros, porque no somos judíos y nunca hemos sido judíos, creo que no hay ninguna persona que ha convertido de judaísmo, ¿verdad? No estamos intentando burlar de ellos, pero estamos hablando de las tradiciones humanas, no la ley de Dios. No el día de reposo intencional de Dios, de que la gente podía tener un descanso y también un momento para enfocarse más en Dios en sus vidas y pensar sobre la bondad de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la misericordia de Dios. Así que los fariseos en nuestro pasaje estaban más enfocados en guardar el día de reposo que en realmente observar el día de reposo según lo que quería Dios. Olvidaron la última razón por la cual Dios instituyó el día de reposo. No he mencionado esto. La última razón por la cual Dios instituyó el día de reposo era una imagen del descanso venidero, de la salvación que se encuentra en el Mesías prometido. Y ellos estaban tan enfocados como este hombre en el estanque, en lo que ellos podían explicar, en lo que ellos podían entender, y no estaban enfocados en lo que Dios quería. Tenían a Jesús mismo hablando con ellos, quien es el Mesías de las profecías. Jesús es el descanso, no la ley. El día de reposo es o era la sombra de lo que Dios va a mandar a través de Jesús a la vida de las personas. Jesús es la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Todos nosotros necesitamos ser sanos o sanados, curados. Pero la cosa difícil es aceptar y descansar en lo que sabemos es la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Una persona lo sabe, Grace lo entiende. ¿Quién es la respuesta? Bien.
Quizás estás aquí hoy y nunca has descansado, y yo voy a usar una palabra importante, plenamente, únicamente en el sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de tus pecados. Quizás estás aquí y estás como este hombre en el estanque, pensando que hay otras cosas que pueden salvarte, tu propia fuerza, tu forma de guardar la ley, tu forma de ver las cosas, tu entendimiento en cuanto a la naturaleza de los seres humanos, la psicología que tienes, el espiritualismo que tienes en tu vida, o la espiritualidad que tienes en tu vida. Quizás que tú estás tan enfocado en las cosas humanas y estás perdiendo que enfrente tuya tienes la respuesta. ¿Quién es Jesús? Es mucho más fácil descansar en lo que entendemos nosotros y en lo que podemos explicar humanamente. ¿Sabes por qué? Porque está dentro de nuestro razonamiento y nosotros entendemos bien lo que es el razonamiento humano. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay forma. El agua no es la forma. Ser buena persona tampoco es la forma. Ser una mala persona tampoco es la forma, obviamente. Asistir a la iglesia tampoco es la forma. Leer tu Biblia, leer la palabra de Dios, tampoco es la forma. ¿Son cosas buenas? Claro que sí. Son cosas que la mayoría de la gente que dicen que son espirituales es lo que hacen. Pero la única forma de tener vida, de estar en el camino y realmente descansar en el hecho de que tenemos los pecados perdonados, es a través de Jesús. La única forma en que podemos ser sanos espiritualmente es a través de Jesús. Quizás estás aquí hoy y has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Ya tienes tus pecados perdonados por el sacrificio suyo. Pero vives hoy como todo depende de ti en tu vida cristiana. Vives como que tú tienes que mantenerte bien, ser una buena persona y realmente esforzarte para ser el ejemplar de los cristianos. Tienes que guardar la ley. Tienes que mantener las tradiciones cristianas en tu vida para que la gente piense bien de ti. Seguimos con las mismas tentaciones de antes. Pero no estamos bajo el poder de estas tentaciones y estos pecados. No estamos bajo el control de esas tentaciones y pecados en nuestras vidas. No tenemos que ceder paso a pecar contra Dios. No tenemos que ceder paso a esa tentación en nuestras vidas. La respuesta es Jesús y siempre ha sido Jesús. La ley funcionó en el pasado, obviamente, para llevar al pueblo de Dios a Jesús, el Mesías prometido, que viene un día para traer ese descanso eterno. No para esclavizarles a seguir tradiciones humanas para un día, entre comillas, tener sus pecados perdonados. La respuesta es descansar todos los días en Jesús. No estoy diciendo que tenemos libertad para pecar.
de ninguna forma. Si tú lo ves en la Biblia, que tú puedes pecar y pecar y pecar y no hay consecuencias, vas a sufrir las consecuencias. Quizás si eres hijo de Dios, no vas a sufrir las consecuencias al final de la vida, que es realmente el juicio eterno de Dios, eternidad en el infierno, sino que vas a sufrir las consecuencias del pecado en la vida, el dolor y sufrimiento que trae los pecados que hacemos. No escapamos de esas cosas. Escapamos del juicio final del pecado y la separación eterna de Dios. No debemos confiar en lo que entendemos nosotros. No debemos mantener los ojos puestos en el estanque. No debemos mantener los ojos puestos en el hecho de que hay gente que están rompiendo las tradiciones de la vida. No, debemos descansarnos en la perfección de Jesús. Él nos hizo la justicia de Dios. Nosotros no hacemos nada para convertirnos en justicia de Dios, sino que Dios nos hace la justicia de Dios y descansamos plenamente en esto. ¿Sabes lo que significa descansar en Jesús? Significa no solamente tener fe que Él te ha perdonado de todos sus pecados, sino que Él te da el poder y el valor para luchar todos los días de tu vida contra la tentación y el pecado en tu vida. Y no estar ahí tan enfocado en las cosas que invitamos nosotros, sino en lo que quiere Dios en nuestras vidas. Es muy fácil realmente llevar nuestras vidas por una serie de tradiciones, normas y cosas en la vida, incluso que a mí me encanta. Yo soy legalista, ¿vale? Tenemos algunas legalistas aquí en la iglesia, ¿verdad? Que son más de la ley. Tenemos a César diciendo, no. ¿Sabes? Para las legalistas como los fariseos, es mucho más fácil decir, pues, dame una lista de normas y no voy a romperlas. Eso es fácil. ¡Qué bien! Tengo dirección. Tengo límites, a mí me encantan los límites. ¿Sabes lo que no es fácil todos los días? Dios decir a mí, pues Jason, tienes libertad para elegir entre lo bueno y lo malo. Pero luego vienen las consecuencias. Y cuando haces lo malo, ¿sabes lo que está pasando en tu vida? Que no me estás glorificando. Y la gente no puede ver tu Salvador que está en los cielos. Me estás quitando gloria que pertenece a mí. ¿Sabes? Es mucho más difícil de vivir en esa vida con la libertad que tenemos, sabiendo que somos perdonados para siempre. Y decir, pues, no voy a seguir lo que Dios dice en su palabra porque tengo que ser perdonado. Voy a seguir lo que Dios dice en su palabra porque he sido perdonado. Si tú estás aquí y necesitas ser salvo, ¿nunca has recibido esa salvación que hemos hablado antes? ¿Nunca has sido perdonado de tus pecados? Porque todavía estás enfocándote en las cosas de los seres humanos para ser aceptado por Dios. Si tú estás aquí y todavía, si eres cristiana y todavía estás viviendo como todo depende de ti, quiero compartir 2 versículos y oramos, que habla no solamente para los que comunica una verdad para los que necesitan ser salvos, sino también para los que son salvos. Podamos aplicarlo de las 2 formas. Mateo 11,
versículo 28 a 29. Venid a mí todos los que estáis trabajadores y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es tanto para la salvación como para la vida cristiana. ¿Sabes por qué muchos cristianos tiran la toalla? Porque no están descansando todos los días de su vida cristiana en Jesús. Empezaron bien, como los de Galacia, ¿no? Pero luego intentaron terminar con sus propias obras. Debemos descansar todos los días en Jesús, no solamente para ser salvos, sino para vivir la vida cristiana. ¿Y sabe lo que pasa cuando descansamos en Él? Pues hacemos lo que Él quiere, no lo que queremos nosotros. Y es una cosa que tenemos que hacer todos los días. Es una lucha constante en la vida de un cristiano. Recordar que Jesús es la respuesta. ¿Quieres ser sano? ¿Alguien aquí dice que no? ¿No? ¿Nadie? Vale, ok. Pues Jesús es la respuesta. Si tienes una tentación que siempre cedes paso a esa tentación, Jesús es la respuesta. ¿Tienes un pecado que siempre estás cometiendo? Jesús es la respuesta. Yo no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, no estoy hablando de la vida cristiana en que nosotros tenemos que siempre vivir esa vida en un día de reposo continuo en el Señor. Había solamente un día de la semana, el sábado, el día de reposo, el Shabbat, para descansar y recordar la misericordia de Dios y saber que viene un día, un reposo mucho más fuerte, mucho más importante con el Mesías. Debemos descansar todos los días en este reposo. Vamos a orar. Padre, sea gracias por lo que has dejado escrito en tu palabra. Muchas veces leemos pasajes como Juan capítulo 5 y disfrutamos del milagro que vemos, la señal que está mencionado aquí, pero perdemos el significado y la aplicación para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, no ser como este hombre, este paralítico que estaba tan enfocado en el estanque y perder el hecho de que tenemos a Jesús, el misericordioso, el hombre lleno de gracia, el Dios amoroso, mirándonos, intentando sanarnos, pero que no prestamos atención a Él. Si hay una persona aquí, Padre, que no te conoce como Salvador, que nunca ha puesto su fe en el sacrificio y únicamente en el sacrificio de tu Hijo, Jesucristo, en la cruz, que todavía está intentando ser buena persona, intentando tener sus pecados perdonados por lo que hace en la vida, por su buen vivir, por su forma de leer la palabra de Dios, por su asistencia en una iglesia o por cualquier otra cosa. Padre, si hay una persona aquí que es así, que sabe hoy que la respuesta, la única respuesta para la salvación, la única respuesta para el pecado
es Jesús. Y te pido, Padre, como hijos tuyos, que son la mayoría que están aquí, ayúdanos a descansar en ti todos los días, sabiendo que la única forma en que podemos vivir esa vida cristiana es a través de tu Hijo Jesucristo. Él es la vida, Él es el camino. Es la única forma en que realmente no solamente podemos llegar a ti, sino que nosotros mantenemos en esa vida eterna. Es Jesús, no nosotros. No estamos con nuestra fuerza haciendo suficiente para mantenernos en este amor que hemos recibido, en esa misericordia y gracia que hemos recibido, sino ese sacrificio de Jesús, su vida ofrecida en la cruz. Ayúdanos cada día a descansar en esa verdad. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar la última canción. Cristo es todo. Siendo así vacío y nada, desconocido y sin valor para Dios, vasija santa, solo en Jesús, completo en Él. Cuán grande es Dios y sin barrera, al trono voy, frágil estoy, en su amor estoy absorto, sea Cristo aquí, mi Dios y Rey. Aunque vasija débil soy, su gloria siempre brilla en mí. Yo nada soy y Cristo es todo. Nada es mejor que la esperanza en Él. Pobre soy y nada tengo, corazón inútiles. Jesús murió abandonado, Él se inclinó y soportó la cruz por mí. Prevalecerá su paz, perdón y gracia en mí. Aunque vasija débil soy, su gloria siempre brilla en mí. Yo nada soy y Cristo es todo. Nada es mejor que la esperanza en Él. Humildad trae en mí, Señor, altivez disipa en mí. Soy así y cada nación cantará por siempre a ti. Humildad trae en mí, Señor, altivez disipa en mí. Soy así
Él se dará, nada traeré. Podéis sentar. Y ahora viene Manolo con los anuncios. Muy bien, fresquito hoy esta mañana, ¿eh? Ese fresquito, sí. Bueno, pues la verdad es que es una bendición escuchar la palabra del Señor una vez más y parece mentira que siempre se pueda aprender cositas nuevas y pueda dar luz el Señor para entender cada día más cosas, ¿no? Y pensar en este hombre 38 años, sabiendo que no tenía posibilidades de prácticamente, pero sin embargo su paciencia o su tenacidad de ir 38 años allí, sabiendo que, bueno, pero su fe diría, me va a salvar Dios, me va a sanar Dios. Y efectivamente se produjo ese milagro de 38 años. Y luego nosotros, qué poquita paciencia tenemos. Queremos las cosas, ¿verdad? Ya queremos. Llevamos una semana orando por algo y ya decimos, ya nos ponemos nerviosos, que no cumple el Señor lo que queremos en una semana, ¿eh? Y este hombre estuvo 38 años. Y cuando vas hablando, Justin, del día de reposo, oye, no sé, pero yo lo comparto porque si ha sido bendición para mí, lo pienso también para ustedes, ¿no? Que es verdad, el Señor puso ese día por el hombre, por causa del hombre. El día de reposo, fijaros, era un pueblo esclavo, los judíos, y decirle a un esclavo, oye, pues vas a descansar un día. ¿Esto cómo va a ser? Yo estoy acostumbrado a trabajar todos los días. Yo soy esclavo. Y te dice, no, pues tienes que descansar un día. Sí, pero eso no dice que Dios tenga que descansar. Era el hombre. Y ahora Dios sí trabaja todos los días. Y ahora coge Jesús y dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. Diciéndose que Él es Dios. No sé, no me había dado cuenta de eso. Pero es que él tampoco, los que están allí. Es por eso muchas veces el discernimiento que nos debe dar el Señor cuando vemos las cosas. Discernir un poco más, ir un poco más allá de las cosas. Él no se dio cuenta. Se supone que allí se tenía que producir un milagro, que era de parte de Dios. No se produce porque se metan en el agua. Se produce porque lo sana el Señor Jesús. Y no sabe quién la ha sanado. Pues te ha sanado Dios. Y así somos. Nos pasan cosas en la vida y no tenemos discernimiento, no tenemos Dios de frente para darnos cuenta de cómo el Señor está obrando, cómo está haciendo y cómo ha estado haciendo las cosas en nuestra vida. Qué tremendo. Pero como nos ha dicho bien Justin, al final de eso, Jesús es la respuesta. Ahí está todo el quid de la cuestión. Jesús. Bendito sea Él, que nos dio esa luz por lo menos un día para ser salvos, para discernir y darnos cuenta de nuestra vida de pecado y cuánto le necesitábamos a Él y cuánto Él había dado por nosotros. Porque el Señor nos haya bendecido con esta predicación una vez más. Muy bien, pues vamos a nuestros anuncios, como es habitual. Tengo esta licencia. Tenemos nuestros grupos comunitarios, que ya sabéis que los jóvenes, pues sería este domingo que viene, que es el último domingo del mes, pues tienen esta reunión en casa de Justin y Gray, donde ellos pues comen juntos, comparten juntos y tienen el estudio juntos, ¿vale? Este miércoles es un poquito especial en cuanto a nuestro estudio que teníamos de los bíblicos, y solamente va a ser una reunión para los miembros este miércoles, donde tendremos una reunión especial y estaremos un tiempo orando, ¿vale? Y bueno, como actividad, pues sabéis que venimos ya mencionando este día 18 de febrero, que pues se va a tener un torneo de pádel. Aquí pone para los hombres. Así que lo siento. Para los hombres. ¿Vale? Y nada más. Nuestra ofrenda ahora. Tendremos nuestra ofrenda que ya sabéis que usamos los sobres que están en el asiento. Y si queremos para los hermanos de Mallorca, pues ponemos Mallorca y al depositarlo allí a la salida, ¿vale? Eso en cuanto a esto. Hay un versículo, Romanos 12:5, que dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y bueno, pues hoy nos gozamos con nuestros hermanos, con César y Sonia,
nos gozamos grandemente porque está aquí Lidia, está Lidia ya aquí con ellos y la verdad es que es un gozo y nos gozamos con ellos porque, bueno, pues ha sido Lidia regada con mucha oración por parte de esta iglesia y nos da mucha alegría que puedan estar otra vez los tres juntitos, ¿vale? Y bueno, también hay unos hermanos que nos visitan que si antes bueno venían, pues también nos da alegría ver las caras por aquí. Y bueno, vamos ahora y nos despedimos, ¿vale? ¿Tú quieres decir algo, Lidia? Soy así. Muy bien, vamos ahora. Señor y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu predicación, por estas canciones, Señor, también que nuestros hermanos han elegido y que realmente han sido de bendición. Y Padre Santo, gracias porque tú has sido nuestro Salvador. Queremos que todo haya sido un grato honor para ti y que tú bendiga también esta ofrenda y nos sigas proveyendo como lo has hecho hasta hoy, Señor. Y despídenos con tu paz. En tu nombre, amén.